Vamos a ver ahora el concepto de probabilidad condicionada, pero vamos a empezar entendiendo lo que es un experimento compuesto. Un experimento compuesto es aquel en el que se realiza una acción y luego otra. Por ejemplo, saco una bola de una bolsa y después saco otra. Probabilidad condicionada. Una probabilidad condicionada es la probabilidad de un suceso condicionado por otro suceso. Entonces, la probabilidad de un suceso B condicionado por otro suceso A, que suele ser anterior, es la probabilidad de que se realice B sabiendo que ya ha ocurrido A. Es decir, si yo tengo en una bolsa bolas negras y rojas, ¿cuál es la probabilidad de que salga negra la segunda bola si ya he sacado una bola anterior? Bueno, pues pensando en los experimentos compuestos, sabemos ya lo que es una probabilidad condicionada a otra, de un suceso condicionado a otro suceso, y vamos a ver lo que es un suceso dependiente. Un suceso dependiente es aquel suceso cuya probabilidad depende de otro suceso. Está muy relacionado con la probabilidad condicionada. Generalmente el suceso es anterior en el tiempo, es decir, yo tengo un suceso y su probabilidad depende de lo que haya pasado en un suceso anterior. Vamos a ver un ejemplo. Probabilidad de sacar una bola negra y luego una roja de una bolsa que tiene 4 negras, 3 blancas y 5 rojas. Dice que saco una bola negra y luego una roja. No me dice que la negra la vuelvo a meter en la bolsa. Por tanto, es sin reemplazamiento. La bola negra no vuelve a la bolsa. No me lo dice. Entonces, la probabilidad de sacar una roja está condicionada a que se haya sacado una negra anteriormente. La información anterior modifica la probabilidad. El suceso B depende del suceso A. No es lo mismo si yo tengo, al principio saco una bola, es la probabilidad de que sea una negra es 4 sobre 5 más 3, 8 y 4, 12. 4 doceavos. Es la probabilidad de sacar una bola negra. Y la probabilidad de sacar una roja, pues dependerá si la anterior ha sido negra o no. Porque si ha sido negra sé cuál es su probabilidad y si no ha sido negra, su probabilidad puede haber cambiado, si ha sido blanca o ha sido roja la anterior. Bueno, pues podemos decir entonces que la probabilidad de un suceso B condicionado a un suceso anterior generalmente, que es A, es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de A. Esto nos lo tenemos que aprender. Entonces, si yo despejo, probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Y de la misma forma, la probabilidad de A condicionado a B es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B partido por la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad es la de abajo, ¿vale? La de abajo la ponemos abajo. Y por tanto, la probabilidad de A intersección B, si yo despejo, esto lo paso multiplicando, probabilidad de A intersección B es probabilidad de B por probabilidad de A condicionado a B. Así es que dependiendo de cuál sea el primero de los sucesos que hay, si el A o el B, haremos una u otra. Acabamos de ver lo que es un suceso dependiente. Hemos visto que es aquel suceso que depende de uno anterior. ¿Qué es un suceso independiente? Pues el suceso cuya probabilidad no depende de un suceso anterior. Si tenemos dos sucesos que son independientes, la probabilidad de B condicionado a que haya pasado A es la probabilidad de B, porque me da igual que haya pasado A o no haya pasado A, sigue siendo mi probabilidad, la probabilidad de B. Lo mismo sucede con lo contrario, es decir, si yo tenía la probabilidad de A condicionado a B, porque B era anterior en este caso, la probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de A en un suceso independiente, porque me da igual que haya sucedido B para que tenga una probabilidad, siempre tendré la probabilidad la misma, independientemente de lo que haya salido en B. Por tanto, podemos decir que para dos sucesos independientes, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Por qué podemos decir esto? Nosotros hace un momento hemos visto que en los sucesos dependientes la probabilidad de A intersección B era probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Pero la probabilidad de B condicionado a A cuando tengo dos sucesos independientes es la probabilidad de B,
porque me da igual la condición. No depende del suceso anterior mi probabilidad. Por tanto, esto es probabilidad de B. Por tanto, probabilidad de A intersección B es probabilidad de A por probabilidad de B, que es lo que he puesto aquí. ¿Cuál es un ejemplo de un suceso independiente? Pues tenemos la misma bolsa con 4 negras, 3 blancas y 5 rojas. Y sacamos una bola negra. La vuelvo a meter en la bolsa y luego saco una roja. ¿Cuál es la probabilidad de la roja? Pues la misma que tenía antes de que hubiese sacado la negra y la hubiese vuelto a meter. Por tanto, al ser un experimento con reemplazamiento, la probabilidad del segundo suceso no depende de lo que haya sucedido en el primer suceso, porque mi probabilidad va a seguir siendo la misma, porque tengo el mismo número de bolas cuando yo saco la segunda vez.